Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy feliz tarde de viernes. Lo primero, por favor, déjame presentarte a esta plumita que ha llegado recientemente a casa. Sabes que soy muy fan de las plumas, soy muy fan de los arcángeles, de los ángeles, y al menos en mi experiencia se encuentran así. Lo que es la pluma natural, empírica y racional de un animal, para mí siempre trae un mensaje añadido. Esta es mi creencia, no tiene que ser la tuya, ni tiene que ser cierta, pero es mi creencia. Entonces, esta plumita llegó hace unos días a casa. No sé bien de qué animal es, porque estos lunares, estos topitos aquí, no, nunca los había visto. No sé si es una tórtola, no, porque la tórtola creo que es más oscura, no sé. En todo caso, llegó a casa esta pluma nueva y lleva días acompañándonos. Y gracias divinidad, gracias a ti por estar aquí también. Gracias a ese ser alado que se desprendió de una pluma para que nosotros recibiéramos un mensaje. Así que eso es lo primero. Verás, hace un rato tuve una conversación con alguien a quien quiero mucho. Muchísimas gracias, Rocío. Por WhatsApp, en el que ella me comentaba que iba a hacer una actividad deportiva este fin de semana, que, que, que le da miedo. Y entonces fue como, tía, te entiendo, porque es que a mí eso también me daría un miedo tremendo, pero ella me dijo, bueno, da igual, porque yo ya estoy en modo desbloqueo miedo, en modo me voy del miedo, en modo voy a vivir experiencias que me den miedo porque quiero salvar ese miedo. Y fue súper curioso, fue muy bonito, le agradecí muchísimo, te agradezco muchísimo, Rocío, la conversación. Además, luego al final me mandó una foto súper chula con una frase que dice, tenía miedo a equivocarme y me equivoqué, un miedo menos. Es decir, tenía miedo a equivocarme y aún así me equivoqué porque siempre te vas a equivocar y bueno, ya lo viviste, entonces ya ese miedo ya no lo tienes porque como ya viviste esa equivocación y entonces se me ocurrió, porque llevo también unos días o un tiempo resonando mucho con esa palabra. Recuerda que en principio técnicamente solo existen dos emociones básicas que son el amor y el temor y de ahí se derivan todas las demás. Y yo creo que cuando vibramos mucho en el temor, aparece ese miedo y aparecen esos miedos como muy, ¿qué te digo yo? Como muy físicos o como muy palpables. Las fobias, los miedos a algo en concreto, a las alturas, que es de lo que hablaba con Rocío, a las arañas, a los gatos, a los perros, no sé. Un miedo como que se formaliza o se caracteriza de algo, se disfraza de algo. Pero en verdad, ese miedo, ¿qué nos quiere decir? Por ejemplo, podría pasar que yo tenga miedo a las alturas porque en otra vida pasada me caí de un quinto piso, o que yo tenga miedo a las arañas porque en otra vida pasada eh, una araña me hubiera picado, me hubiera muerto, no sé. Hay una razón, digamos, quizás muy sistémica para nuestros miedos, pero yo creo, y esa fue la reflexión a la que yo llegué, no sé si es cierto, ¿eh? Yo ya te digo, mis creencias, mi opinión, no quiere decir que esto sea así. Pero yo creo que quizás hay miedos que se disfrazan de algo físico para que vayamos más allá y descubramos qué es lo que desencadena ese miedo más allá de la causa original. Es decir, más allá de que si tengo miedo a las alturas porque me caí de un quinto piso, o más allá de si le tengo miedo a los aviones porque en otra vida pues también me metí en un accidente de avión, no sé, más allá de eso, de alma a alma, ¿qué nos quiere decir nuestro miedo? Y me quedé reflexionando un rato con eso. Y, y yo te vengo a proponer ahora en este momento que tú sientas o que tú identifiques ese miedo. Bueno, no lo identifiques, lo tienes claro. Si lo tienes, si no lo tienes, estupendo, pero lo tienes claro, ¿no? O sea, todos tenemos claro cuál es nuestro mayor miedo palpable. Repito, las alturas, el fuego, un animal en concreto, un vehículo en concreto, no sé, todos tenemos o solemos tener algo que nos da mucho miedo. ¿Qué te quiere decir? ¿Qué nos quiere decir ese miedo a nosotros? De alma me refiero, de alma,
de experiencia, o sea, porque el temor, el miedo, puede ser un gran aprendizaje, puede ser un gran maestro. Aquello a lo que yo le tengo miedo me puede estar enseñando algo que no he sanado, algo que no he corregido, algo que no he aprendido. Mm, Por ejemplo, en el caso de Rocío, ¿no? Me decía, no, es que yo esto lo voy a hacer por esto. No te puedo contar por sus historias, pero ella como que entendió, ¿no? Que ese miedo que tenía venía de otras cosas. El tema es no tanto para echar para atrás y decir de qué viene, qué pasó, sino en este momento presente. ¿Qué te quiere decir tu miedo? Ese miedo constatable, medible, que tiene una palabra o que tiene una figura, tiene una fotografía. En mi caso, por ejemplo, como tengo miedo a las alturas, no puedo con los puentes peatonales, no puedo, me dan terror, no puedo, prefiero dar 48.520 vueltas antes que eso. Sin embargo, subirme a un avión no me da miedo. Estoy cómodo, estoy bien, me siento seguro, confío en la técnica humana, confío en la pericia del piloto o de la piloto. No tengo miedo, no me siento, de verdad que no, pero como yo creo que lo otro es como no depende de mí, no hay una, o sea, sí hay una ingeniería humana que ha creado ese puente y seguro que lo ha creado para que no se venga abajo en ningún momento, pero es algo que me rebasa. Por ejemplo, en mi caso sería ese, ¿vale? Yo en este ejercicio podría visualizar ese puente o podría visualizar esa mirada hacia abajo en un edificio alto y decir, madre mía, que me va a dar un payá. Yo te pido que en este ejercicio tú visualices, por favor, sin pasarlo mal, tampoco nos apechuquemos sin necesidad, pero visualiza, por favor, ese miedo. Eh, tráelo, tráelo a una fotografía, tráelo a una imagen, ¿vale? Piensa en ello. Mira, esto es muy significativo para mí, el juicio. Siento que aquí ya nos están diciendo, vamos a empezar a ver cosas más claras, vamos a empezar a hablar de los miedos, vamos a empezar a hurgar en los miedos y vamos a salir de aquí muchísimo más sabios, muchísimo más clarificados y con una visión totalmente nueva, con una renovación, que es lo que es el juicio, con un ciclo nuevo, una vuelta a nuestra vida de ya he aprendido mucho, ya voy acercándome al arcano 21, vamos por el 20 y voy a aprender mucho. Así que esto me parece súper curioso. Por favor, trae a tu memoria o trae a tu mente, mejor dicho, ese miedo como tal, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir el miedo a ti, a mí. Vamos a hacer dos montones por aquello de que, bueno, de que a veces es verdad que elegir y sobre todo elegir entre dos que nos deja como menos opción es interesante. Por favor, en lo que yo barajo, voy a poner pausa ahora, en lo que yo barajo, pregúntate, ese miedo, esa fobia, esa angustia, porque a fin de cuentas muchas veces es angustioso, ¿qué te tiene que decir? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la clave, la palabra? ¿Qué es lo que tiene que decirte ese miedo? Y a mí, el mío también. ¿Vale? ¿Qué tiene que decirte ese miedo? Hasta ahora. Vale, he barajado a conciencia, me he concentrado en mi miedo, he estado muy pendiente de él. De hecho, fíjate, mi miedo me ha hecho equivocarme. En lugar de poner pausa, corté el vídeo, ahora tengo que empatarlo, editarlo para que salga todo juntito. Fíjate cómo es el miedo, ¿eh? El miedo es muy, no sé, la palabra que me baja es abortivo. El miedo aborta. El miedo nos impide vivir muchísimo, de verdad que sí. No importa, esto lo editamos ahora y lo ponemos y queda como nuevo. Vas a ver que sí. Vale, una vez hecho esto, quizás ahora si te apetezca elegir un montón u otro, o mejor dicho, vas a tener que elegir un montón u otro y quizás en este momento si te apetezca pararlo tú, poner pausa y centrarte en uno de ellos dos o no, o directamente dices, venga, sigue que te sigo. Aquí tienes una sunjita, piedra negra preciosa de protección, una sunjita que además siempre me llama mucho la atención lo ligera que es, parece que no pesa,
Bueno, es que no pesa prácticamente nada. Y luego aquí tienes en el otro lado, a lo que sería mi derecha, un cuarzo blanco, ¿vale? Simplemente es para identificar un montón y otro, porque esta es mi izquierda, esta es mi derecha y no sé cómo lo ves tú. Entonces, si te apetece, pon pausa y una vez pensado tu miedo, traído tu miedo a la conciencia, mirado ese miedo a la carita, que además el miedo en verdad es que, angelito mío, hace su papel. El miedo no es malo ni es bueno, el miedo es, ya está. Una vez traído a tu conciencia, una vez has hecho ese ejercicio de proximidad, de aproximación a tu miedo, elige uno de los dos montones. Y ahora venimos, ¿vale? Sunjita, cuarzo blanco. Y en ese montón vamos a intentar, al menos esta es la idea, si no lo conseguimos, pues gracias por venir. Vamos a intentar que ese miedo nos dé un mensaje, ¿vale? Yo he hecho mi elección. No siempre digo lo que elijo, lo que no. A veces no elijo. Por ejemplo, todavía no he elegido el elefante, por cierto, que te recuerdo que tenemos un ejercicio de sanación para la próxima semana muy chulo, o por lo menos a mí me lo parece, lo que me está haciendo sentir. Y lo pusimos ayer por si no te has suscrito, si no te has activado las notificaciones y te perdiste ese vídeo de ayer, jueves. Hay dos elefantes que nos invitan a viajar, a realizar un viaje de sanación. Y yo todavía no he elegido el mío. De verdad estoy ahí. Entonces no pasa nada, para eso tenemos que darnos nuestro tiempo, no forcemos nada nunca, ¿vale? Pero en este momento, si te digo, yo ya he hecho mi elección y es la sujita, ¿vale? Entonces a ver qué me dice a mí ese miedo y qué te dice a ti si también lo has elegido, o a ver qué dice si ha sido el cuarzo blanco, a ver qué, ¿vale? Te pongo pausa, esta vez sí voy a poner pausa para no tener que estar editando mucho más y venimos ya. Bueno, pues esta vez lo he hecho bien, no he parado el vídeo, solamente he puesto pausa. A veces yo pienso que tenemos que tenernos mucha paciencia a nosotros mismos, porque a veces cometemos errores tontos y nos enfadamos mucho. Y yo de verdad, esto es tan simple como decir, me equivoqué, no pasa nada, tengo un editor de vídeo que hace así, clac, y te pega los dos vídeos que has grabado por separado y ya está, no pasa nada. Pero antes esto, por ejemplo, yo no lo vivía así. De eso se trata, de avanzar, de evolucionar, ¿no? Bueno, a lo que vamos. Vamos a empezar por el cuarzo blanco. Vamos a dejar este por aquí de momento. Me apetece empezar por aquí. Si tu elección ha sido el cuarzo blanco, el montón de la derecha, ¿qué tiene que decirte tu miedo? Ese miedo en el que tú has pensado, ese miedo que tú has traído a tu presencia, ese miedo que has invitado a tomar un café o lo que sea. ¿Qué tiene que decirte? Mira, qué bueno. Vale. Esto es muy bonito porque ese miedo físico, ese miedo tangible, real me refiero de que tiene una base, o sea, que se fundamenta en algo palpable. Viene de tu negación casi sistemática, casi continuada, diría yo, a reconocer tu talento, tus capacidades y lo que tú sí puedes hacer. Este miedo te puede estar diciendo que está ahí para que tú... Recuerda que te decía antes que salió esta carta, que se cayó esta carta del juicio. Te decía, yo creo que vamos a salir de aquí reforzados, yo creo que vamos a salir de aquí como con otra visión, con otra capacidad de ver las cosas. Ese miedo está ahí para que tú veas otras cosas, para que tú percibas otras posibilidades, otras realidades, para que tú veas para que tú valores otros escenarios, para que tú valores otras posibilidades. Y ese miedo, que yo lo siento un miedo como muy, que tiene que ver con la acción, por estos bastos que hay por aquí, con la acción, con el miedo a actuar, el miedo a hacer algo, está muy fundamentado en que tú crees que tú no sabes, cuando sí sabes. Eres muy sabio, eres muy sabia, eres la papisa. Tú ya sabes todo, tienes todo el conocimiento del mundo. Y además, esta carta suele ser carta de persona que sigue estudiando, que sigue formándose, que no se conforma, que sigue buscando respuestas. Pero ese miedo tuyo, yo creo que te estoy diciendo, y esas respuestas que tú buscas, o esa formación, esa información que tú buscas, ¿cuándo te vas a atrever a ponerla en acción? ¿Cuándo te vas a atrever
a manifestarla. El juicio es una manifestación de algo. El juicio es una revelación. El juicio es un descubrimiento, una renovación. El juicio es un cambio de ciclo y un comienzo de ciclo. El juicio es hasta aquí, he aprendido. El juicio podría ser perfectamente, esta podría ser la fotografía de una orla, de tu orla, de tu... Hola, enhorabuena, ha cumplido usted su ciclo formativo, aquí tiene usted su diploma y su orla. Pero tu miedo posiblemente te atasca en que aún no lo sabes, en que, o puede ser un miedo que tenga mucho que ver también con no acabo de ser suficiente, no acabo de tener, aunque te den un 10, aunque te den un cum laude, da igual. Tú a ti misma, a ti mismo no te reconoces ese cum laude, no te reconoces esa capacidad, ese aprendizaje, esa trayectoria, ¿no? Entonces ese miedo tuyo en concreto, cualquiera que sea, y si te resuena, te agradecería muchísimo que me lo comentaras, ya sea por aquí o sea en privado, da igual. Ese miedo tuyo tiene mucho que ver con la incapacidad, con yo no soy capaz de lo que sea. Yo no soy capaz de, yo no tengo la suficiente formación, la suficiente información, la suficiente capacidad intelectual o física o del tipo que sea para hacer eso. Es un miedo muy limitante, mucho, porque te encierra, fíjate. Papisa el juicio, o sea, eh, tú estás abierto, tú estás abierta o deberías de estar abierto, abierta, pero te cierra, ese miedo te cierra, te bloquea, te deja ahí como paralizado siempre en la búsqueda de, y además creo que es un miedo que está muy vinculado, como no, al ego, porque es así, los miedos siempre están vinculados al ego, a la mente ego, está muy vinculado al ego y el ego te hace decir que no, que tú lo que tienes que hacer es seguir formándote, seguir aprendiendo porque todavía no tienes, pues eso, la capacidad suficiente, la información suficiente, el título suficiente que te haga a ti saltar y te haga llegar a esto, al juicio. Cualquiera que sea ese miedo tuyo, lo saludas de mi parte, por favor, le dices que gracias, que lo amo, pero que ya, aunque no le guste quizás a la mente ego esto que te voy a decir, que ya vas aprendiendo, que ya estás empezando a aprender, o ya, de hecho creo que ya has aprendido y dentro de poco ese miedo va a ser desactivado. Ese miedo va a ser desactivado y va a ser reemplazado por acción, por explosión es la palabra que me bajaba, explosión positiva, ¿no? Explosión, salida, avance, explosión tipo Big Bang. Va a haber un Big Bang en tu vida, lo siento así. ¿Ese es tu miedo? ¿Eso me dice tu miedo? Tengo muchísima curiosidad por ver el mío. Lo siento, no lo puedo evitar, soy humano. Por eso quise empezar por aquí, porque en plan de, no voy a empezar por el mío porque no queda fino. Entonces, a lo que vamos. Sunjita, mi miedo, el tuyo, si has elegido también este montón o esta piedra, ¿vale? Venga, ¿qué tiene que decirnos este miedo? Por favor, ¿qué tiene que decirnos? Uh-huh. Vale. Wow. A ver, para mí es un miedo muy basado en la parálisis por terror, la parálisis de miedo, la parálisis de miedo, la parálisis, hablando de miedo, la parálisis de miedo de algo que pudo haber ocurrido y en lo que tú te sentiste como cállate, cállate, déjalo estar, no actúes, no digas nada, ¿vale? Déjalo estar, aquí no ha pasado nada, cerramos en falso y seguimos. Este miedo lo que te quiere decir, para mí, y a mí me resuena mucho, ya me contarás por favor, pero este miedo lo que quiere decir es que abandona un poquito esa indolencia hacia ti. Abandona un poquito esa indolencia, todo está bien. Abandona un poquito ese momento de como de hacer las paces con el mundo, con todo el mundo, ¿no? A mí me resuena mucho esto porque llevo un par de semanas hablando de todo este tema de la conciliación, de ser conciliador y demás, que posiblemente hagamos un vídeo sobre esto ya la próxima semana, no la siguiente. Este miedo
nuestro. En mi caso, por ejemplo, ¿vale? Yo te pongo mi ejemplo para que, por si te sirve, no para yo lucirme, de verdad que no. Mi miedo, te decía antes, mi mayor miedo físico son las alturas. Pues quizás este miedo me está diciendo, tú tienes miedo a volar. Tú en verdad lo que te preocupa, y eso no quiere decir que yo mañana tengo que, o dentro de un rato tengo que ir a pasarme ese paso peatonal, ese puente peatonal del que te hablaba antes, porque no pienso hacerlo. También te lo digo, de momento no. Pero ese miedo yo creo que me está diciendo a mí, y no sé si a ti te resuena por ahí, ¿vale? Pero a mí me está diciendo mucho, tú tienes miedo a volar. Tú tienes miedo a volar porque acumulas mucho lastre. Es como, no voy a ser capaz de levantar vuelo, no voy a ser capaz de llegar a las alturas porque tengo mucho lastre, tengo mucha cosa acumulada ahí a la que no le he dado salida, a la que no le he permitido que se vaya, a la que no le he dado permiso para que se fuera, porque posiblemente me siento muy responsable de eso. Me siento muy responsable eh, de que eso, por ejemplo, o no está sanado, o no está equilibrado del todo, o tengo miedo a afrontar mi responsabilidad también ante eso que ocurrió y que no supe manejar en su momento, algo así, ¿no? Lo siento como un miedo que tiene mucho que ver con el lastre pasado, el lastre absurdo, porque el pasado siempre es absurdo, aunque nos duela, ¿no? O sea, eso es aparte, pero vivir en el pasado es absurdo, no tiene sentido. Ese lastre absurdo relacionado con el pasado, que a lo que nos lleva, en definitiva, es a no volar, que es lo que, en mi caso, te puedo hablar. Yo tengo mucho miedo a las alturas. Curioso, también te decía antes, yo no tengo miedo al avión, pero fíjate, ahora que lo pienso, quizás es porque delego. Yo te decía, yo no tengo miedo al avión porque aunque esté en altura, yo confío en el que construyó el avión, confío en toda la tripulación, confío en todo eso, pero confío en mí. Es decir, si yo tuviera que volar no en un aparato construido por seres humanos en los cuales confío, regido por unas leyes de aeronáutica y de física en las cuales confío, si yo tuviera que volar por mí, mmm, no podría, me aterraría y diría no puedo. Hablamos siempre metafóricamente, yo sé que yo no puedo volar así, como más quisiera, ¿no? Ese yo creo que es el sueño de todo, volar así. Todos lo hemos soñado alguna vez. Pero yo creo que me viene a decir, a mí, me viene a decir eso, como te dan miedo las alturas, chaval, porque tienes tanto lastre que piensas o sientes que ese lastre no te va a permitir volar. Y entonces te vas a ver en esa situación, en esa posición de estoy aquí arriba y me voy a caer. No soy capaz de mantener el vuelo, no soy capaz de planear, no soy capaz de tener un vuelo con final feliz, no soy capaz de tener un vuelo con éxito, sino que me voy a escoñar. Fíjate, a mí esto me resuena muchísimo. No sé cuál es tu miedo, pero yo te lo enfoco al mío, pero cualquiera que sea el tuyo, que puede ser cualquier otro, para mí va muy relacionado con eso, en definitiva. Todo el lastre que tú no te has atrevido a soltar, que tú no estás dispuesto o dispuesta a soltar, porque lo sigues o machacando ahí, intentando deglutir, intentando, o te sientes responsable de eso y al final de todo, te evitas llegar a esto, a esta templanza, te evitas llegar, o te impides, mejor dicho, te impides llegar a la templanza, a la seguridad, de que todo sigue un curso y de que lo que tiene que ir de un lado a otro va a ir, y lo que tiene que venir va a venir. Y lo importante es que tú sueltes ese lastre, que deje ir y venir lo que tenga que ir y venir. Un avión en el cielo, un ave en vuelo o un vuelo metafórico, da igual. O si tu miedo tiene que ver con un animal, también dejarlo ir, dejarlo venir. Si tu miedo tiene que ver con una situación, también integrarla. Eso va a ir, eso va a venir. Nada está siempre arriba ni nada está siempre abajo. Entonces, sería. Esto es lo que a mí me dice esta tirada de la sonjita, montón izquierdo. Te agradezco mucho este ejercicio, te agradezco muchísimo, Rocío, que me hayas hablado de esto hoy. Ya sabes que yo opino que somos red,
que todos somos maestros y alumnos, como también hablaba con Nuria Mejías. Aquí todos aprendemos de todos y todos enseñamos a todos. Y para mí, yo lo que acabo de hacer ahora es un ejercicio de desnudar mi alma, pero sobre todo de verla así y decir, pues me resuena. Y a mí esto me encanta. Yo, la verdad, sigo teniendo miedo a las alturas, pero ya voy entendiendo un poco por dónde. Ya voy entendiendo un poco por dónde. Y me gusta mucho. Muchísimas gracias, Rocío, de verdad. Muchísimas gracias a ti por estar aquí, por tu comentario, tu suscripción. Te agradecería muchísimo que ya sea aquí o en privado comentaras qué es lo que te ha parecido. Y sobre todo te animo mucho a que ames a tu miedo como fórmula para o como manera de dejarlo ir. Ames mucho al miedo, porque el miedo, te decía antes, ni es malo ni es bueno. Es simplemente, tiene que ser. Y tiene un papel, tiene un fundamento en nuestra vida. Y más que enfrentarnos a él y más que tenerle miedo al miedo, yo creo que lo que hay es que mirarle a la cara y decir, muchísimas gracias por este aprendizaje. Muchísimas gracias porque de cuánto me ha valido. Quizás no he sabido aprender de otra forma. Quizás no fui capaz de aprender de otra forma y tuviste que llegar tú, amado miedo, para enseñarme esto. Así que bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias. Wow. Empoderamiento con Miguel, que se ha caído, así que Miguel está aquí diciendo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo y nada que temer. Pero empoderamiento, raíz de oro. ¿Nos empoderamos? Venga, feliz vida.